Hola, bienvenido de nuevo al canal. En este video veremos cómo realizar una lectura analítica de un texto literario. También haremos el análisis del poema Nocturno donde nada se oye de Javier Villaurrutia. Sé que parece confuso, pero iremos paso a paso. Espero que ya tengas tu obra seleccionada. Primero te sugiero que comiences por el análisis de la forma, es decir, de la estructura del texto. Delimita si tu obra es poética, narrativa, dramática o ensayo. O sea, si es un poema, un cuento, una novela o una obra de teatro. Cuando tengas definido el subgénero literario, deberás hacer el análisis. En este análisis formal se tiene que revisar la estructura y las partes que componen un texto. Desde las figuras retóricas hasta la rima y el metro en la poesía, los personajes, las secuencias, la temporalidad en la narrativa, si es una obra de teatro, los diálogos, las escenas y los actos. Asimismo, si es un ensayo, deberás revisar cómo es que está construido el razonamiento detrás de él. El paso siguiente es investigar sobre el autor, en dónde vivió, en qué época, quién es, a qué corriente pertenece y las características de esta. Ahora que ya tienes información sobre el autor y has leído la obra con detenimiento, puedes delimitar el tema. Este análisis servirá para entender mejor la obra, el fondo y el significado de la misma, el mensaje que busca transmitir y cómo se relaciona la forma con el fondo. Ahora podrás hacer una lectura analítica del texto y podrás notar ideas, figuras retóricas o símbolos que se repiten y que definen el estilo del autor. Busca ejemplos que justifiquen y apoyen tu elección de tema o hipótesis. Pueden ser textuales o de fuentes externas que hablen del autor o de la obra. Recuerda que debes abordar las siguientes cuestiones. En esta ocasión usaremos de ejemplo el poema Nocturno donde nada se oye de Javier Villaurrutia. En el análisis formal tenemos un poema de 33 versos que carece de una medida regular. El ritmo se mantiene por la repetición de palabras al inicio de algunos versos y rimas ocasionales que no tienen un patrón específico. Destaca la ausencia de signos de puntuación, salvo el punto final y signos de interrogación. El uso de figuras retóricas es notable, abundan las metáforas, hipérboles y comparaciones, así como los juegos de lenguaje como calambures. Incluye también paradojas y personificaciones o prosopopeyas. Javier Villaurrutia fue un poeta mexicano originario de la Ciudad de México, nacido en 1903. Es famoso por pertenecer al grupo conocido como los contemporáneos, quienes buscaban renovar la poesía en México y se oponían a la noción de cultura nacional, por lo que buscaban impulsar el diálogo con la literatura universal. Destaca en este autor la influencia del surrealismo en su obra. Con base en la lectura previa, el análisis de forma y la investigación, se elige el tema, el cual en este caso es el sueño, específicamente las etapas de un sueño. Esto se relaciona en parte con el título del texto, Nocturno, la mención de un estado de muerte en el poema y la influencia del surrealismo en el autor. Pero ¿cómo se refleja todo esto? Ahondemos en ello. Tomando en cuenta lo anterior, podemos dividir el poema en secciones. De los versos 1 a 9 se describe cómo la voz poética entra en un estado de letargo, es decir, se queda dormido. En esta sección se encuentra la mayor parte de hipérboles, en las cuales se hace énfasis en el tiempo, un momento tan lento, y se habla de un descenso que culmina en la evocación de un sonido de escala de un piano. Las metáforas y comparaciones de esta sección se relacionan con el ambiente, ilustrándolo solitario y silente. El estado onírico se describe en los versos 10 a 28. Ya en esta parte se entra de lleno en el mundo deslocado del inconsciente, donde se puede ver la influencia surrealista. Nos introduce una personificación de la mirada y la voz que se torna una secuencia de paradojas. Las figuras de esta sección se tornan más extrañas y su punto más álgido es el conjunto de calambures y mi voz que madura, y mi voz que madura, y mi voz que madura, y mi voz que madura.
Aquí se puede observar claramente un juego de libre asociación silábica que nos hace patente la plasticidad del lenguaje y la ausencia de sentido propia del surrealismo. Se reafirma con varias comparaciones y metáforas que concatenan varios elementos que nos regresan poco a poco al cuerpo del que sueña, sin dejar el juego del lenguaje con no sé nada y no sé nada. Finalmente, a partir del verso 29, entramos al despertar, que es de nuevo una caída. Siento caer fuera de mí, y regresamos poco a poco a la vigilia sin dejar de mezclar el sueño y el juego de la lengua al escribir siento con C en lugar de usar la S. Las metáforas nos hacen saber que ya está consciente y que sabe que ha soñado. Se nos comunica a través de una personificación. El sueño y la muerte nada tienen ya que decirse. El poema entonces representa la experiencia de la voz narrativa desde caer dormido hasta un abrupto despertar. Villaurrutia utiliza las figuras retóricas para ilustrar esta experiencia que muchos hemos tenido, buscando así llevar la literatura mexicana a la esfera universal. Y no estaba tan equivocado, pues esta idea ha sido utilizada en otras obras de arte como la película El Origen. Eso es todo. No tengas miedo, aunque parezca complejo, tienes todas las herramientas para realizar un excelente análisis. Dime, ¿cuál es la obra que elegiste? Gracias por ver el video. Hasta pronto.